mares y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos al ministerio Pescadores de Almas para Cristo, con un programa para llevar el mensaje del verdadero evangelio. Con ustedes los evangelistas Susana Reyes y Felipe Montenegro, a partir de este momento. Muy buenos días, pueblo lindo de Costa Rica. Le damos la bienvenida a su programa Pescadores de Almas para Cristo por Radio Costa Rica 930 AM y Facebook Live. Hoy es un día de bendición para cada uno de ustedes que nos van a escuchar. Hoy tenemos dos hermanos, amigos míos, invitados, pero ante de esto, Eduardo Ignacio, nos vamos a poner en las manos del Señor para que Él tome el control de este programa. Padre, en esta linda mañana, te ponemos una vez más, Señor, este programa, este sábado, dándote gracias a ti, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de dar esta bendición para muchas personas, creyentes, no creyentes, que hoy van a recibir un mensaje, van a decir esas palabras para mí. A partir de hoy la voy a arrebatar, la voy a poner en práctica. Así que le damos la bienvenida una vez más al programa Ministerio Pescadores de Almas para Cristo. Así que, mis hermanos, muy buenos días. Mi amado Ignacio, bienvenido al programa. Gracias, hermanos. Bendiciones a usted, al hermano Eduardo también. Es una bendición y un privilegio estar acá en estos micrófonos de Radio Costa Rica, participando de este programa que, bueno, usted me contaba que tiene ya 3 años. Vamos a cumplir ya 3 años el 15 de este mes, si Dios lo permite. Eso significa que ha tenido el respaldo de Dios, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Porque lo que es de Dios permanece. Así es, gloria a Dios. Lo que es, digamos, hojarasca, lo que sea, no prevalece, pero lo que está en el corazón de Dios y tiene la firma de Dios, eso permanece. Así es. Su palabra no vuelve vacía. Así que gracias, hermanos, por amén. Mi amado Eduardo, bienvenido una vez más al programa Pescadores de Almas para Cristo. Muchas gracias, hermano. Es una bendición estar de nuevo aquí en este lugar compartiendo con el hermano Ignacio y con su persona, hermano Felipe, y creyéndole al Señor, ¿verdad? Que hoy va a ser un día de esos también de bendición, un día al cual muchas personas van a ser bendecidas con la palabra que tenemos el día de hoy. Bendiciones. Amén, amén. Qué bueno, porque hoy es un día muy especial. Hoy tenemos un tema muy importante que lo vamos a desmenuzar a través del tiempo, recordándoles que este programa es completamente evangelístico, es hablar de la palabra, hablar de testimonio, y realmente para nosotros es un privilegio tener a mi amado Ignacio, mi amigo y amado Eduardo, compañeros de milicia de evangelismo, donde realmente hemos sido llamados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y es ir a evangelizar a los lugares donde muchos nos van. Por eso hoy aquí hay un pasaje que estamos y vamos a desmenuzar en Deuteronomio 10, 12. Hay un subtítulo que dice lo que Dios exige. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos está exigiendo. No es que hay que hacerlo, no, sino si uno quiere, sino que es que una exigencia de Dios. Un mandamiento, llamémoslo así, casi parecido. Sí. Entonces dice el versículo 12, lo puede leer mi amado Ignacio. Sí, claro, hermano. Versículo 12. Sí, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti,
sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Siga. Bien. Vamos a seguir con el El 13. 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Qué tremendo lo que Bendito. nos habla ahí el Señor. Digamos, ahí donde dice ahora pues Israel, realmente ese Israel es el nombre de nosotros. Ahora Eduardo, ahora Ignacio, ahora Felipe, ¿qué pide el Señor de nosotros? Dice que lo que, sino que temas. ¿Qué es tema, mi amado Eduardo? ¿Qué es temor? En realidad, o sea, el temor al Señor es tratar nosotros, ¿verdad?, de hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere, ¿verdad?, a lo que Él nos pide en su palabra. Apartarnos de todas aquellas cosas que sabemos que lo desagradan a Él, y buscar siempre buscar la forma de agradarlo a Él en todo momento, porque ya se sabe, ¿verdad?, que no podemos pretender decir que amamos a Dios o que le tememos a Dios si andamos haciendo cosas que en el tiempo pasado, ¿verdad?, nosotros éramos practicantes de esas cosas. Entonces esa es la parte que tenemos que entender, que tiene que ver con el temor al Señor. Amén. Amén. Dice Sí. Marlon Rubén Casco Maldonado. Hola, buenos días, salud desde Lorca, región de Murcia, España. Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias, Marlon, por la sintonía desde España. Así que, mi hermano Ignacio, sino que temas como respeto a lo que realmente el Señor quiere que lo respetemos a Él. ¿En qué forma? Sí, digamos, yo averiguando un poco ahí, ¿verdad? Metido en el tema, yo encontré ahí algunas significaciones, algunas connotaciones de la palabra temer a Dios. O sea, ¿qué significa el temor hacia Dios? Entonces yo encontré ahí en unos comentaristas, en un diccionario, ¿verdad?, ilustrado de la Biblia, que es temer a Dios es tenerle respeto. Respeto es admirar, ¿verdad?, admirar lo que Él es, su hermosura, su majestad. Es como someternos a Él, ¿verdad? Eso encontré yo. También en otro comentarista dice que es tener reverencia, ¿verdad? Okay. Y ese comentarista hace alusión a un pasaje que de la Biblia que está en Habacuc capítulo 2 y versículo 20, donde dice: mas Jehová está en su santo templo, amén, calle delante de él toda la tierra. Entonces, esto me luce decirlo porque, hermanos, hay veces estamos en una iglesia en donde usted puede ver hermanos que se levantan y van para allá, van para el baño, están conversando, no hay reverencia, no hay respeto, no hay sumisión, no hay obediencia ante la presencia de Dios en el templo. Entonces eso me luce decirlo porque, hermanos, la reverencia hacia Dios, eso es no es un temor de miedo, como, sino que un temor de respeto, de reverencia, ¿verdad? Qué bien, qué bueno eso, porque bendecimos a mi amigo y mi amado Pastor Jorgito Vargas, que está en sintonía. Un saludo, Pastor Jorgito, a su esposa Amaris, que es compañero y milicia de nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Aquí esto ahora que hablaba usted, ahora que estuvimos allá en Punta Arenas, que le tocó a Eduardo predicar, cómo llegó el pastor, le pidió permiso a Eduardo, le dice, deme el micrófono, y le dijo a la gente, bueno, aquí no va a empezar, no va a seguir, hermano, hasta que no entren todos adentro. Tremendo, porque tiene hermano, que haber claro que una sí. reverencia. Vaya, me cierran todo, me cierran baño. Eso es temor y reverencia al Señor, Eduardo. Sí, así es, o sea, el respeto, ¿verdad? Porque, sí, claro, sí. Bueno, usted sabe, mi hermano, y nosotros también, ¿verdad?, que asistimos a centros de restauración y todo esto. Casi siempre cuando vamos a un lugar, yo siempre, igual, como hizo el pastor allá allá en la iglesia, o sea, se le pide a la persona que claro, tiene que haber ese respeto, esa reverencia, y siempre les hago digámosle, una alusión, hay una semejanza, digámosle, a estos países de Europa,
Ajá, que ajá. hay un rey, ¿verdad? Y cuando ese rey pasa o sale ahí al lugar, todas las personas que están ahí le hacen una reverencia, o sea, hay un temor, hay un respeto, Sí, sí. y así tiene que ser con nuestro Señor, ¿verdad? Donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, tenemos que tener ese respeto, y es importante, sí, ¿verdad? Que todos entendamos que, como dice mi hermano Felipe, muchas veces ahí lo he escuchado que dice, yendo en los centros también, dice que en el cielo hay una cámara que se llama ¿cómo? Dios te ve. Dios te ve, Dios exactamente. te ve. Entonces, tenemos que entender eso todo el El tiempo. hombre puede, uno puede, Ajá. el hombre puede ser burlado, pero Dios no. Dios jamás. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Sí, Sí, jamás, así es. Tremendo, ¿verdad, hermano? Dice Jorgito, Dios los bendiga, amados hermanos, adelante proclamando las buenas nuevas de la salvación. Así es que esto es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando un libro de la Biblia donde Dios nos exige que tenemos que hacer, y basado en testimonio. Porque aquí hablamos de respeto, y ya vio un testimonio de esa iglesia con ese pastor, cómo le digo a los servidores, cierren tubos, cierren baño, hasta que nadie entre, porque hoy la palabra tiene que ser respetada. Sí, hermano, Y en para verdad hacer que- un aporte, un día, hacen como un mes, creo, algo así, me tocó que estar en la corte, en una sala de juicio, y vean qué tremendo. Cuando el juez entra, oiga, nadie puede quedarse sentado, Se paran. porque vea, le llaman la atención. Hay alguien que está encargado allí de administrar la sala, y le llaman la atención al que se queda sentado, ¿verdad? Que por qué no se levantó, porque entró el juez, ¿verdad? Entonces todo el mundo Tiene que hacer tiene reverencia. que hacer reverencia, y esto ante un juez de aquí Ante de un la tierra, hombre, una persona, un hombre. hermanos. Qué Y tremendo, ¿ah? en nuestros templos está la presencia de Dios, el mismo Dios ahí presente, hermanos. Y que cuando se va a leer su palabra, hermanos, hay gente que ni siquiera se pone de pies Así es. en señal de reverencia, ¿verdad? Dice otro, a que temas, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames. Hoy en día, la mayor parte de gente verdaderamente anda en sus caminos y lo estamos amando. Ignacio. Hermano, vea, ese es un tema bien bonito, y es importante, porque vea, yo llegué a la conclusión, ¿verdad? Que andar en los caminos de Dios, esa es la conclusión que yo tengo, que andar en los caminos de Dios, eso significa, digamos, andar en un camino de santidad. Amén. ¿Verdad? Un camino de santidad. Dice Isaías capítulo 35 versículo 8, dice, habrá una calzada y habrá un camino, y será llamado camino de santidad. Amén. Y esto es importante, ojo aquí, también el escritor de los Hebreos dice, procurad la paz y la santidad, porque sin ella no veréis al Señor. Nadie. Entonces, ¿qué implica esto? Que ser santo es a lo que hemos sido llamados. La palabra santidad, en el sentido teológico, significa apartado, Apartado. o Así es. consagrado, Exactamente. o dedicado, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar del hermano Eduardo. El hermano Eduardo ha sido consagrado para el servicio del Amén. Señor. Se ha apartado. Amén, amén. Se ha apartado, Hemos sido ¿verdad? apartados de los malos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Andamos en esto que dice el Señor, en sus nuevos caminos. Porque 1 Pedro 16 dice, está escrito, sé santo, porque yo soy santo. Porque yo soy Entonces aquí habla de un camino, que andamos en camino, ¿por qué? Porque hay el camino angosto y el camino ancho. Ujú. Y muchos hoy andan por el camino, Eduardo. ¿Cuál camino andan? Por el ancho. ¿Y por qué andan por ese? Porque no han comprendido, o sea, no han entendido que, primero que todo, ¿verdad? Que Dios, Él, o sea, Él es todopoderoso, que es lo que la gente no comprende, lo que muchos, incluso hermanos que están en el camino, todavía no han comprendido también, que Dios es todopoderoso Amén. para todo. O sea, para Él no hay nada imposible. Entonces, la persona que no ha entendido esto tiende a como a tomar decisiones en el camino
que en lugar de acercarlo a Dios, cada vez lo alejan más de Dios. Como Amén. podemos ver, o sea, hoy en día lo que está sucediendo en el mundo, o sea, una cantidad de cosas, una cantidad de prácticas que la gente ha adoptado, que se salen completamente incluso se salen de la razón, y que todo lo estamos viendo y lo estamos viendo en el mundo, alrededor del mundo estamos viendo prácticas que la gente está teniendo, que completamente, o sea, ante la naturaleza de lo que Dios quiere, están completamente desorientados. Amén. Amén. Entonces, Sí. eso es precisamente la razón por la cual, como las personas, muchos, no han entendido esa parte, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible, y que si usted se acerca a Él, algo va a pasar, Sí, exacto. algo va a Así pasar, es. y lo que va a pasar es bueno. Sí, sí. De la manera en la que usted lo vea, es bueno, porque, bueno, y la palabra del Señor también dice, ¿verdad? Que a los que amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí. Y ahí es donde Ahí son muchas todas, veces... buenas y Ujú, malas. Exactamente. Ahí es donde nosotros los creyentes tenemos que entender que aunque esté la situación con nuestros ojos naturales, estemos viendo que la situación está complicada, tenemos que verla con nuestros ojos espirituales. Y ahí mismo es donde tenemos que entender también los creyentes, porque, o sea, quizás alguien nos está escuchando y está pasando una situación y no está entendiendo que lo que está sucediendo ahí es porque algo mejor viene. Amén. Y que si usted se mantiene en esa posición ahí, agarrado del Señor, esa situación que usted está viviendo puede ayudar a esos que andan por el camino ancho, los puede ayudar a acercarse Al camino. Sí. al Señor Exacto. y mantenerse igual en el camino del Señor, porque, o sea, detrás de cada uno de nosotros, hermano Felipe, hermano Ignacio, detrás de nosotros viene una generación que lo que usted y yo, ellos vean en nosotros, con respecto a la palabra y con respecto a la relación nosotros con el Señor, Sí, exacto, sí. ellos se van a guiar por eso. Amén. Sí, Entonces, amén. Claro. es importante. Ahí está en sintonía Viviana Arias Argueas. Viviana, la bendecimos a usted y a su esposito Edras, que era, mi amigo, tiene un programa aquí, incluso hoy a las 5 de la tarde, tiene programa Empoderados del Espíritu Santo, para que la gente hoy tenga el privilegio también de verlo. Pero aquí dice que andemos en todos sus caminos Entonces, y lo amemos. Es decir, si nosotros andamos en los verdaderos caminos que el Señor quiere, es una forma de que lo estamos amando. Bueno, andar en sus caminos. Sí, que- Sí, sí, sí. ¿Y qué dice ahí? En- que andes en todos sus caminos. ¿Y Ajá. qué más? Y que lo ames. Y que lo que ame. lo ames. Entonces, a nosotros, pasado, Eduardo, usted, mi amado, Ignacio, quiero decirles que es un salmista que anda siempre con nosotros. Yo quiero bendecirlo a usted y a su familia, porque Amén. ahora viene una parte de lo que vamos a hablar, de lo que nosotros hacemos en este ministerio que estamos en la iglesia de Rey de Reyes. Y ahorita vamos a ese punto para que vea qué importante. Aquí cuando nos habla de todos los caminos, es que es todo. Cuando nosotros en el mundo anduvimos, 2 Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ahí vienen esos caminos. Nosotros en un tiempo anduvimos en unos caminos que no eran el deleite del Señor, y era el deleite de nosotros, pero engañados por el enemigo, porque creíamos que andábamos en gozo, creíamos que andábamos bien, pero totalmente equivocados. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que tenemos que andar verdaderamente en sus caminos. ¿Cuáles caminos pueden ser estos? Apartarnos del mal, apartándonos de borracheras, apartándonos de droga, apartándonos de la inmundicia, de la idolatría, o todo lo general, como dice Gálatas 5, las obras de la carne. Sí. Bueno, en un concepto así ligero, ¿verdad? Que yo tengo acerca de los caminos de Dios, muchos pensadores o escritores han llegado a la conclusión de que el concepto caminos aquí se refiere a los estatutos, a los mandamientos, a la ley. a la ley de Dios, o sea, a su palabra,
andar en esa dirección, digamos, siendo guiados por la voluntad de Dios, porque existen otros caminos, de los cuales dicen ellos, digamos, son religiones que existen, mi religión es esta, entonces eso está marcado como un camino, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia habla de dos caminos nada más, ¿verdad? Dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto ya se sabe que si andamos por él, vamos a la vida eterna. Vamos a ver cómo es la liga, Sí. vamos. Y si nos van vamos a golpear, pero hay que seguir. Y si nos vamos por el ancho, ya sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Al infierno. ¿Verdad? Entonces, Exactamente. sí, claro. Sencillamente. A mí lo que me llama la atención, Isaías, el profeta Isaías, es que dice que el que anda en santidad, el santo que ha sido llamado para andar en los caminos de Dios, dice que el inmundo no puede pisar esa senda. Así es. ¿Por qué no la puede pisar? Porque todavía no es santo. Por eso es que la misma palabra llama a la santidad, o sea, el Dios en su Eso palabra. es como cuando en el tiempo del tabernáculo. Ajá, el sacerdote sí. tenía que estar santificado para poder entrar ahí. Exactamente, sí. Sí, así exactamente. Y el sacerdote que no estaba santificado, Ahí que no estaba caía preparado, una dice que campana. le ponían una cadenita, ¿verdad? Una cadenita para que el que le tocara jalarlo no pudiera meter la mano más allá de la Porque se iba cortina, también. porque Qué también tremendo, moría. ¿ve? Entonces, ser santo es algo, digamos, es algo básico, y como le dijera yo, como un requisito indispensable para poder heredar el reino de Dios. El salmista Gabriel Benavides, mi amigo que está en sintonía, Gabriel, qué bueno porque aquí decía Ignacio Eduardo que los caminos, es que aquí donde habla de caminos, como dice él, son decretos, leyes, porque es la misma ley, porque recuerde que la ley que había antes, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, entonces son caminos malos que lo llevan a uno directamente al agua y fuego. Entonces aquí, en el momento que nosotros empezamos a andar en sus caminos, sus leyes, sus mandamientos, decretos, ahí vamos a entender que ya estamos empezando a amar a Dios. Sí, claro que sí. Antes de meterme ahí en esa parte, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención aquí, donde dice que lo ames. Y que lo ames. O sea, en el momento que usted y yo empezamos a apartarnos o tomamos la decisión real. Por eso es que ahí donde vamos, donde acá decir, y entonces ahí ya empezamos nosotros verdaderamente a amar a Dios. Y andar en sus caminos. En sus caminos, Sí. cuando andamos. Y como le decía, como le decía antes, hay algo que hay que entender, o sea, si usted es padre, ¿verdad? Si usted es un papá y usted tiene un hijo y su hijo le dice a usted, papi, yo lo amo, pero si ese hijo toma licor, se droga, es ladrón, solo problemas le trae a su vida, No lo está ¿cómo amando. usted va a decir, Que lo mira, ama. mi hijo me ama? O sea, no puede caber, Exactamente. No, digámosle, sí. en eso, digámosle, que lo ame porque no anda en caminos, de bendición, no anda en caminos buenos. Y es lo mismo con el Señor, o sea, Así es. no podemos decirle al Señor, Lo amamos y Señor, andamos mal camino. yo te amo. Y andamos fumando piedras. Exactamente. Andamos drogando. Sí, sí. Andamos tomando. Sí, exacto. No se puede, o sea, por eso hay que entender eso, digámosle, cuando dice aquí que andes en todos sus caminos, o sea, cuando dice en todos sus caminos, hay que entender esto. Usted tiene que amar a Dios en la iglesia, amar a lado. Dios en el trabajo, En todo. amar a Dios con su familia, amar a Dios en una reunión, amar a Dios a solas. En todo tiempo. En todo. O sea, esos son Sí. todos sus caminos. Así Sí, sí. es. Esos son todos sus caminos. O sea, cualquier lugar donde usted esté, usted tiene que glorificar a Dios para que usted pueda decir que usted de verdad lo ama. Ahí es donde viene el segundo mandamiento. Primero amar a Dios Sobre sobre toda cosa y Exactamente. después al Sí. prójimo. al prójimo. En eso me parece a mí que, digamos que para uno poder proyectar hacia afuera de que estamos amando a Dios, esa proyección tiene que estar en base a que yo debo de demostrar con mis frutos, con mi conducta,
que ando en los caminos de Dios. Mire, por los frutos los conoceréis. Sí, por sus frutos los conoceréis, porque en San Juan 14:5 dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que estoy amando, yo no puedo decir que estoy amando a Dios o al Señor si yo ignoro, o sea, si yo no le doy importancia a sus mandamientos, si yo no empiezo a cumplir los mandamientos que Él me dejó en su palabra. Claro. ¿Ve? Que equivalen como a parámetros a cumplir, ¿verdad? Para poder decir que sí, ando en los caminos de Dios y poder decir que lo amo a Él. Claro. Si yo no ando en sus caminos, si no guardo sus mandamientos, yo no puedo decir que lo amo, ¿verdad? Porque de ahí viene la palabra amigo, vosotros sois mis amigos, Claro. si ustedes hacen lo que yo les digo, ¿ve? Entonces, Sí, y muy, muy bonito eso que usted acaba de decir, hermano Ignacio, sobre los mandamientos, porque los mandamientos son los que nos vienen a identificar los caminos. exactamente. Sí. Los mandamientos son como cuando usted va en la calle y hay un semáforo, hay un seda, hay una señal de alto. Los mandamientos son los que nos marcan precisamente la dirección del camino que llevamos. Sí. Cada mandamiento le hace a usted ver cómo va usted avanzando, cómo va usted en su vida con el Señor. Si de verdad, como dije antes, si de verdad lo estamos amando en todo lo que hacemos. Sí. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Colosenses 3:23. Exactamente. Ahí vemos los mandamientos son 10. Es que el Señor está pidiendo un 10% apenas. Claro. Imagínense. Sí. Nos está pidiendo un 10% solamente. Sí. Imagínense que lo pidiera el 100%. Pero ahí nos exige Él. Recuerde que el libro de Deuteronomio también es un segundo libro de la ley. Sí. ¿Verdad? Y aquí está en sintonía el pastor Michael Ávila. Bendiciones, Michael. Estamos entonces de que lo amemos, pero aquí es uno de los puntos más lindos que quiero hablar, es lo que se ha perdido hoy. Y dice en el que sigue, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá decir usted en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor Para el Sí. Señor. y no para los hombres. Ahora la palabra y sirva. Hoy en día se ve que el servicio a Dios lo están llevando equivocadamente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy se le sirve más al hombre que a Dios. Hoy la gente quiere servir más al hombre que a Dios. ¿Se está viendo eso, Eduardo? Claro que sí, mi hermano. Hoy en día, es un tema un poco... Aquí no se preocupe, este es un ministerio que se habla la verdad. No, yo entiendo, o sea, la verdad yo nos entiendo, hace pero... libre, Juan Sí, 8:32. yo entiendo, pero, o sea, es que lo que voy a decir... Diga, lo que voy aquí a no se decir, preocupe. o sea, tal vez no es muy grave, ¿verdad? Pero es que desgraciadamente, hoy en día hay muchas personas que le sirven al Dios Mamón, ¿entiendes? A la O sea, prosperidad. a la prosperidad. O sea, Así todo, es. todo tiene que ser enfocado con el dinero. Y ahí es donde se viene un poco como a distorsionar la parte del amor, o sea, la parte de servirle al Señor más por fe que por lo que quiero ver, ¿entiendes? O sea, hay tres formas de usted vivir como cristiano. Usted puede vivir como Tomás, puede vivir como Tomás el nombre, no quiere tener la gente que tomar, ¿verdad? No, Tomás. no, Tomás, sí, Ah, como bueno. Tomás, o sea, pues usted puede ir como Tomás, que Tomás tuvo que Tomás y beber, ¿vale? Tomás tuvo que meter los dedos, tuvo que meter en los Bueno, dedos bueno. al Señor ahí en sus manos y en el costado para darse cuenta que sí era el Señor, ¿entiende? Amén. Entonces, o sea, usted puede vivir con Porque era incrédulo, usted ¿no? puede vivir con una mentalidad de que usted tiene que pedir un monto o buscar un beneficio Para aumentar la fe. en las cosas del Señor para poder estar usted bien, para servirle a Dios. Me refiero en el campo para servirle a Dios. O puede vivir como esta mujer que vino y tocó el manto de Jesús y recibió su milagro. ¿Entiende?
que puede tener una mentalidad la persona de que porque ya ande con la Biblia bajo el brazo, o ande aquí o ande allá, o ande con el Dios te bendiga, todo el mundo lo tiene que bendecir. Si usted va a un parque, la gente le tiene que dar plata. Si usted va a una casa a orar, la gente le tiene que dar plata. O sea, esa es una forma que también adquieren las personas de servirle a Dios. O usted puede vivir como Pedro, que Pedro caminó sobre el agua con la mirada puesta en el Señor. O sea, en lo sobrenatural. Es una forma de servirle a Dios, en lo sobrenatural, que usted va a vivir solamente por servirle a Él, o sea, por amor a servirle a Él. Y entonces todo lo que usted haga, Dios lo va a respaldar. Amén. Todo lo que usted haga, ese amor que usted le tiene a Él, usted no le va a importar, mis hermanos, si tiene que caminar 10 o 20 o 15 kilómetros a pie para hacer la obra de Dios, si se tiene que ir en bus, si se tiene que ir en moto, en bicicleta, a usted no le va a importar si va a estar en un hotel 5 estrellas o en uno que ya no tiene estrellas, o sea, ya no le va a importar porque lo hace todo por amor a Él, como dice aquí. Por servicio. Como dice aquí, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con todo el pensamiento puesto en que la bendición no está en lo que usted va a hacer, sino que la bendición está en usted poderle servir al Señor. Amén. Entonces lo va a hacer de corazón en todo momento, mi hermano. Entonces, Dios, amén. Sí, hermano. Lilian Agüero está en sintonía. Aquí lo que me llama la atención es el servicio. ¿Por qué vamos a este punto? Porque el servicio, decíamos, de que hoy muchos le sirven a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy muchos en iglesias generales, generalizando todo, están esperando que el pastor lo llame, que el pastor lo suba al altar, que el pastor le dé un micrófono. Pero aquí vemos dos historias, una de Josué y una con Eliseo. Josué dice que cuando murió Moisés, aconteció que murió Moisés y Josué, hijo en un servidor. ¿De quién? De Moisés. Era servidor en ese tiempo de Dios, no era servidor Josué, pero él escuchó la voz de Dios. Hoy en día, mucha gente ha escuchado el llamado de Dios para que vaya a evangelizar, para que vaya a servir, para que salga a 4 paredes, pero no han querido escuchar la voz, porque todavía están escuchando la voz del hombre. ¿Cierto? ¿O cómo está esto? Cierto, vieras que, bueno, ese es un tema, como decía Eduardo, ¿verdad? Es un tema un poco complejo, porque vieras que yo estaba leyendo un poco de la historia del pastor en Israel, ¿ve? Dice que un hombre, digamos, latinoamericano, llegó a Israel y él había leído en la palabra que el pastor va adelante y llama a las ovejas por su nombre, ¿verdad? Y las ovejas le siguen, ¿verdad? Entonces, cuando él llega a Israel, él mira todo lo contrario cuando se encuentra con un hombre que va con una manada de ovejas. Y la sorpresa de él es que el hombre no va adelante, ¿ve? No va adelante, sino que va detrás, pero va con un látigo. Entonces, sí, entonces él se acerca al hombre, al israelita, y le pregunta: oiga, señor, yo he leído que los pastores van adelante y las ovejas van detrás, le obedecen, oyen su voz, pero yo veo que va detrás y las va golpeando. Entonces le dice: usted no ha entendido eso, los pastores sí van adelante, y van guiando las ovejas le siguen, pero yo no soy pastor, yo soy matarife, ¿ve? Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que en nuestras iglesias, en muchas iglesias, digamos, en muchos ministerios, hay hombres que en un tiempo Dios los levantó, ¿verdad? En una unción, en un ministerio bonito, ¿verdad? Que servían a Dios de a de veras. Pero con el tiempo se olvidaron de quién los llamó y para qué los llamó. Los llamó para ser siervos, ¿verdad? No los llamó para ser amos, no los llamó para ser señores de la iglesia, no los llamó para ser siervos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en su palabra? Que el que quiera ser mayor allá,
Hágase menor. Tiene que ser el menor acá, tiene que ser servidor. Él vino a ¿Verdad? servirle, no Entonces, para que le sirviéramos. el mismo Señor Ya Jesucristo nos da el ejemplo. en algún momento dice que tomó un lebrillo y tomó agua y le lavó los pies a la gente, ¿verdad? Los discípulos. En el aposento alto. Y hubo alguien allí que dijo, no, yo no me lave a mí. Yo no creo que quería que lo bañara todo. Entonces, hermanos, vea, eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nosotros nunca debemos de olvidar que hemos sido llamados para ser siervos, ¿ve? Para servir. Entonces, ese concepto y esa práctica de ser siervo, de servir, que no se nos quite. Así es, ¿verdad? qué bueno esto, porque recuerde que el pastor dice que es cierto, porque nosotros una vez, mi esposita y yo, vimos que en esos lugares se pueden reunir 3 pastores, uno con cada 100, 200 actos de ovejas. Ajá. Y se revuelven, y cuando ellos se van, se dispersa cada pastor, nada más la llaman y cada uno escucha la voz y oiga, no se pierde ninguna. ¿Por qué? Porque han escuchado. Recuerde que hay un pastor que es asalariado y a ese no le importa. Sí. A él lo que le importa es el salario y no las ovejas. Una pregunta y algo que usted dijo que me llama la atención, que lo va a preguntar, es esto. Los pastores hoy en día no se acuerdan que ellos alguna vez estuvieron en una silla como ovejas. Sí, Gábole, en realidad es algo que muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Porque incluso hace unos días atrás yo hablaba de este tema con un pastor sobre esto de que qué bonito sería y que hubiera esa dedicación en los pastores, de tener siempre ese interés por la oveja, tener ese siempre interés ese de que cómo está, de que un mensajito, una frase ahí, todas las personas necesitan un tiempo de ¿cómo le explico? Como de apoyo, de importancia, ¿verdad? Y es un tema que muchas veces se ha analizado porque casi siempre una persona va a una iglesia, llámese grande o llámese pequeña. Pero muchas veces en muchos lugares ocurre, y lo he escuchado también en hermanos que dice, qué raro, yo iba a la iglesia de Julano de tal, y cuando yo estaba en la iglesia, eran aquellas cosas, aquellos amores cuando yo iba a la iglesia. Y ahora me topa, no me saluda. Qué extraño. Uh-huh. O yo estuve en tal iglesia, estuve tantos años, y en tantos años, como 2 veces fue que pude hablar con el pastor. O sea, ¿qué sucede con aquel pastor, que fue oveja? ¿O qué sucede con aquella oveja que después llega a ser pastor? Uh-huh. Se le olvida al pastor que fue oveja, y se le olvida la importancia que tiene la oveja, porque tal vez tiene un salario y quizás ya su vida está acomodada económicamente, entonces ya no necesita esa dependencia, ya no necesita ese roce con aquella oveja. Es decir, ahí en 2 platos perdió la humildad. Sí, como dije allá predicando allá en Punta Arenas la semana pasada, cuando hablaba sobre mi testimonio, porque a mí me sucedió, andando mal muchas veces, traté de llegar a algún lugar y les soy honesto, no hubo nadie que me pusiera atención. Busqué ayuda y no hubo nadie que me pusiera atención, ¿entiendes? Incluso traté de acercarme quizás a algún pastor, y igual no me puso atención. Entonces yo no podía entender si era que a Dios no le importaba, o era al pastor que no le importaba,
o cómo era el asunto. Sí, no ¿Por qué? entendía, Porque sí. lo que siempre hemos escuchado, y ahora lo entiendo más que hace unos años, porque hace unos años yo no entendía por qué si se predica sobre el amor y sobre el amor al prójimo y se predica sobre un montón de cosas, ¿por qué hay tanta situación? ¿Por qué hay tanta cosa, Sí. habiendo tantos cristianos y habiendo tantas Biblias? ¿Por qué hay tanta situación? ¿Por qué el cristiano, por no solamente hablar o sea, no solamente hacer referencia a un pastor, por qué se pierde este valor, como dijo el hermano Felipe hace un rato, este valor de salir a servir afuera, de Sí. salir Sí, yo- a preocuparse por esa ovejita que, hermanos, muchas veces, y aquí se ve en San José y se ve en muchos lugares, hay una iglesia tremenda con un gran templo, un gran parqueo, aquellas cosas de servidores y esa belleza, y hay 10, 20 indigentes al frente durmiendo. Así es. Tremendo, ¿verdad, hermano? O sea, ¿qué ha pasado Claro. con eso? Sí, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Entienden? Qué Sí. tremendo eso, perdón. Porque aquí estamos hablando de servicio. Ahora, y que sirva. Es que es una exigencia, un mandato. Claro. La gran comisión. Y dos palabras. Y aquí el Señor confronta a todos de que tenemos que servir. Ahora que sea Eduardo en las congregaciones. Porque yo leí ahora que Josué le servía a Moisés. En ese tiempo era nada porque él aprendió. ¿Cuántos hermanos, personas hoy tienen hasta 15 años estar en una iglesia y no salen a dar la palabra, no salen a evangelizar? ¿Sabe por qué? Porque todavía le están sirviendo al hombre. Todavía creen que no es que sea malo, Eduardo, porque ellos tienen que tener un proceso Sí, claro. Exacto. dentro de la Sí, iglesia sí. para poder salir. Pero hay personas que han escuchado la voz de Dios. Mucha gente, vea, estos testimonios de lo que yo viví en la iglesia donde yo me congrego. A mí me acuerdo que me mandaban a la pulpería a hacer mandados. Me mandaban a una cantina que eran unos administradores antes a comprar el chibrijo. Me mandaban a todos lados y un día me dice una persona, mano, eso no es servicio de Dios, eso es servicio al hombre. Porque el verdadero servicio está en las viudas, en los enfermos, en los hospitales, en las cárceles, en la calle, es donde tiene que estar el verdadero servicio. Sí. Hoy muchos están vendiendo camisetas, vendiendo libros. Eso es servirle a Dios, don Ignacio. Me parece que está como desviado el concepto, ¿verdad? Porque servir a Dios, digamos, ser un siervo, va más allá, o sea, no una significa, milla, sí, ¿no? más, sí, Más sí, de extra. porque a mí me llama mucho la atención San Mateo, capítulo 19, 29, 18, algo así, ese versículo de San Mateo, hay una palabra, oiga bien, hay una palabra que solamente está compuesta de 2 letras. Y es una palabra que no sé, la han malinterpretado, la han mal aplicado, qué sé yo, no sé qué es lo que ha pasado, pero para mí esa palabra es una palabra que dice id. Está en Mateo 28, Sí, 29. 28, 29, sí. La gran comisión. La palabra id. Para mí esa palabra ya su connotación, en su significación, es como un imperativo evangelístico. Y salir. Sí, Vaya. ¿qué significa Mandato. ¿qué significa imperativo? Como que el Señor impuso esa responsabilidad A todos. a todos, ¿ve? Y significa también emergencia, o sea, no es que me voy a preparar yo para mañana, no es que voy a ir a tomar un curso de para aprender a evangelizar. El Señor ya lo llamó a usted, el Señor ya lo llamó a usted. En cada iglesia, allí hay programas de capacitaciones evangelísticas, y si no, el mismo Señor le da palabra a usted, el mismo testimonio suyo. Amén. Eso evangeliza, ¿ve? Así es. Entonces solo basta que la persona se disponga y empiece a moverse bajo ese mandato del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces eso es significa emergencia,
no es para mañana, no es para más tarde, es ya. En vez pasada nos pasó con la pastora Esterlina, no me recuerdo a dónde es que estábamos evangelizando, y de repente llegaron a una casa con una hermana de las que andaban evangelizando también por ahí, y se encontraron con una muchacha, oiga bien, qué tremendo esto, con una muchacha que llegaron y le hablaron, y la muchacha se sorprendió porque llegaron, como dice el programa de la hermana Esterlina de Jorge, llegaste a tiempo, ¿verdad? En ese momento la muchacha dijo que tenía lista en Vistamar, allá en Ipis, que nosotros entramos ¿verdad? y Sí. llegamos a la casa de ella y ella quería suicidarse. Ajá, sí. Entonces, qué importante es, cuánta gente, cuánto pueblo estarán en sus casas queriendo tomar esa decisión, y la iglesia dormida, hermanos. Nosotros sentados ahí esperando que tal vez el pastor no me va a decir, vea hermano, levántese, tome su Biblia, vaya a evangelizar. Tengo que levantarme yo. Sí. ¿Por qué? Porque el que me está llamando no es el pastor, me está llamando el Señor. Eso es lo que, por eso la pregunta que le dice José. Sí, claro. Y ahora vea en Primera Reyes 19:21, cuando fue Eliseo sucesor de Elías. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí con Eliseo? Él escuchó la voz de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos hoy en las iglesias han escuchado la voz de Dios? Y porque el pastor dice, no, es que usted no puede ir, cortan alas, no lo dejan crecer, porque yo tengo el dominio, yo tengo el derecho, yo soy el que tengo que decirle sí o no. Pero si es Dios que usted en este momento, que nos están escuchando, es Dios que está escuchando, usted está escuchando la voz de Dios, ¿qué espera? Porque si es de Dios, Dios te va a respaldar, sí, como a estos hombres. Mire que antemano Josué era un servidor de Moisés, pero él anduvo un tiempo, aprendió con Moisés, y después Dios lo llamó a él. Lo preparó. O fue Moisés que le dijo, usted vaya, no. Fue Dios que lo llamó a él. ¿Cuántas personas, Eduardo, hoy en la iglesia han sido llamadas y no han querido escuchar la voz de Dios porque los pastores hoy en día se creen los dueños de las personas? Porque las cartas de Primera, Segunda Timoteo y la carta de Tito son cartas ministeriales y pastorales. Y ahí vienen los requisitos de los diáconos, vienen los requisitos de los pastores, que los pastores no se deben señorear de su pueblo. Y hoy es al contrario. Hoy los pastores se adueñan de todas las ovejas. Los líderes se adueñan de todas las ovejas. Yo invito a una persona para un programa de radio, tengo que decirle al líder a ver si me da permiso. Y si el líder no me da permiso, yo no voy. Entonces, aquí la pregunta, mi amado Eduardo, hoy en día la gente está escuchando cuál voz, la del hombre o la de Dios. Para mí hoy, la mayor parte, por eso las iglesias no evangelizan, porque están escuchando primero que el pastor les dé un puesto para poder salir, mientras que Dios de hace tiempo lo ha llamado y no han querido actuar. Sí, hermano, bueno, a mi mente en este momento me viene algo importante, ¿verdad? Que la palabra del Señor menciona que para el final de los tiempos, que en realidad estamos viviendo ese final de los tiempos, dice sí, que el amor de muchos se enfriará. Entonces ha venido a llegar este factor a algunas congregaciones de que de que tal vez no se entiende, o sea, tal vez no se entiende mucho esta parte de que el amor de muchos se enfriará, tal vez no se entiende de esta manera como lo voy a exponer. Usted llega a una congregación y necesita tener un tiempo ahí prolongado, aunque usted venga a esa congregación siendo pastor. Ojo esto. Ojo esto. Sí.
O sea, yo entiendo lo que usted habló ahí, o sea, estos varones necesitaron primero llegar y tener una formación y después fueron llamados por Dios. Igual Pero que incluso, Timoteo con Pablo, ¿verdad? Que cuando ellos vaya y predica Ajá, la palabra ajá, también, ajá, pero ajá. ¿qué pasó? Perdón Sí. que lo corre. Timoteo anduvo con Pablo y vio todo lo que Pablo hizo. Y estos hombres igual. Josué, ¿cuánto tiempo anduvo con Moisés? Elías con Eliseo, después Elías más aproximadamente creo que estuvo como Eliseo como 7 años. En 7 años, ¿qué aprendió él? Bastante. Sí, claro. Y, o sea, a la parte que iba ahora es esta. Hay una gran población cristiana que son servidores de silla. Así es. Son servidores de silla. Y desgraciadamente, o sea, este valor o este significado de servir a Dios se ha encerrado en un púlpito. En 4 paredes. Se ha encerrado, o sea, en 4 paredes, pero se ha enfocado en un púlpito. En un líder. O sea, para yo servirle a Dios, tengo que estar predicando allá en un púlpito. Así es. Para yo servirle a Dios, tengo que estar en una tarima de una campaña. Para yo servirle a Dios, tengo que tener una voz preciosa para encantar a la gente emocionalmente. O sea, se ha olvidado eso que el hermano Ignacio habló hace unos minutos cuando dijo que tu testimonio. Y hay algo que yo he comentado hace pocos días con algunas personas y yo les decía, ¿cómo se llamaba la Biblia con la que predicó Pedro? ¿Cómo se llamaba la Biblia con la que predicó Pablo? ¿Cómo se llamaba la Biblia con la que predicaron cómo se llamaba la Biblia con la que predicó esta mujer que Jesús mandó a dar testimonio al pueblo, samaritana? La mujer samaritana. Sí, que dicen que esta mujer, por su testimonio, El testimonio eran de se ellos. convirtieron, Sí. 3 pueblos se Sí. convirtieron completos. Todo. 3 pueblos completos por el testimonio. Y eso se vamos, perdón, interrumpa, con el endemoniado ganadero. Ajá. ¿Qué hizo? Ajá. Se fue a Decápolis Ajá. que eran 10 ciudades, Sí. y testificó y se ganó el montón de gente. ¿Con qué? Con el testimonio de que lo que el milagro que hizo Jesús, se hizo un evangelista. Claro. Entonces, es la parte que tenemos que entender. O sea, y las personas que nos estén viendo por Facebook y los que estén escuchando la emisora, deben entender esto, hermanos. Todos estamos llamados a hablar servir del y Señor. a servir. Todos somos llamados a servir. Porque aquí está una exigencia. O sea, todos estamos llamados. Como dijo el hermano Ignacio hace un momento también, la palabra id. Id, o sea, el Señor dejó un mandato y es para todos. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo, como dije hace unos minutos, el tiempo se está cortando. Las señales se están viendo. Y el que no regreso quiere, del Señor viene, y que es el lo que más no importante. quiere darse Cristo cuenta, viene, exactamente, hermano, hermano Felipe, el que no quiere darse cuenta que el Señor está allá a las puertas, es porque no quiere. Pero nosotros, o sea, nosotros tenemos que meternos un pellizco aquí donde más nos duelan, que sea la parte de la oreja o no sé en qué parte ahí que O más nos bajarse un duela. dedo con un martillo para que le duela más. Espabilarnos, Ahí estamos hermanos, vivos. espabilarnos, y aunque el pastor le diga o el líder lanza le diga o el que esté ahí en la iglesia donde usted está le diga o no le diga que vaya a evangelizar, usted, aunque sea sin le da vergüenza llevar la Biblia, no la lleve. Vaya, cuéntele su testimonio a la gente. Si tampoco no ocupa saber un montón de versículos para evangelizar. Con solamente decirle a la gente, Cristo lo ama, con solamente decirle a la gente que Él lo está anhelando a usted para que usted le entregue su vida a Él. Con solamente esto, no ocupa tanta Biblia, no ocupa tanta teología, no ocupa tanta situación que muchas veces necesitan las personas para poder ir a hablarle a alguien y prepararse Sí, ahí con un exacto. estudio teológico. Eso, si lo puede hacer, hágalo. Es bueno Pero si porque no- es un manual de todo, ¿verdad? Exactamente. No hagamos parte de la teología, porque la teología es el conocimiento de Dios, y eso es lo que estamos hoy hablando. Y realmente está en sintonía Ismania Chávez. Lo que aquí es importante, lo que acaba de decir para que la gente entienda, que si usted tiene llamado del Señor,
que el pastor o el líder te digan que no, si usted no tiene llamado de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer, Ignacio? Ya, y obedecer la voz de Obedecer. Dios. Sí, sí. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿La voz del hombre o la de Dios? Aquí Josué obedeció la voz de Dios, Eliseo obedeció la voz de Dios, Pablo, cuando se le presentó Jesucristo, obedeció la voz de Dios. Sí. Entonces, ahí es donde vamos. Sí. En esa parte a mí me impresiona algo que sucede, ¿verdad? Resulta que, digamos, la hermandad, digamos, la comunidad cristiana, la congregación en sí está ahí. Hay hermanos que tienen más años de estar allí, hay hermanos que están nueveciticos de estar ahí, pero todos están recibiendo una formación espiritual cristiana en esa iglesia. Están siendo guiados por un pastor, enseñados por un pastor, formados por un pastor o por X líder que hay en la iglesia, ¿verdad? Sí. Pastor de jóvenes, muchas veces llaman así, pastor de jóvenes, los líderes de jóvenes, qué sé yo. Entonces, pero resulta, digamos, que esa formación, así como digamos, como estos hombres, como Pablo, con Timoteo, como Elías, con Eliseo, ¿verdad? Ellos fueron maestros. Elías fue maestro, fue un formador, un mentor de Eliseo. También Moisés fue un mentor de Josué, ¿verdad? Entonces los mentores hacen eso. Lo que hacen es que, orientar, formar, educar, enrumbar hacia buenos propósitos al alumno, a la persona, prepararlos, ¿me entiendes? Sí, con testimonio. Pero no se puede dejar de un lado, ¿verdad? Pensar en que el formador que Dios puso para esa persona es el pastor, es el líder, es el mentor. Pero el mentor no es el dueño de esa persona. Así es, no se puede señorear. Porque el mismo Señor le dijo a San Pedro en algún momento, ahora no vas a ir donde tú quieres, porque otro te ceñirá y vas a ir donde aquel que te ciña, ¿verdad? Ahí vas a ir. Entonces, ¿qué pasa? Que la formación la tenemos en la iglesia, con el pastor, con los líderes, pero el pastor no puede cuestionar ni puede coaccionar al hermano a estar sometido tan solamente allí. Si en algún momento, a partir de la formación que el hermano tuvo en la iglesia, si en algún momento el Señor lo llama para un ministerio, para un servicio, Dios lo llama. Y el pastor o el líder no puede meterse ahí. No puede impedir. No puede impedir ese llamado. Porque yo he conversado, vean bien, yo he conversado en la iglesia donde yo me congrego, hay un promedio de 400 personas, pero claro, no todos se congregan, ¿verdad? Siempre en las iglesias se congregan un 50%, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, entre toda esa gente, hay como un 5% tal vez, como un 5% que más o menos asimilan este concepto de salir a evangelizar, de servir, de este servicio en este sentido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay una formación diferente, no se les ha orientado que hay que tomar la palabra, que hay que levantarse e ir a predicar la palabra, ¿verdad? Claro. Entonces, y hay hermanos que tienen ese llamado. Amén. Y solo porque el pastor no les dice, no van. ¿Me entiende? Yo por lo menos, en mi caso personal, yo le he dicho al pastor, vea, yo estoy trabajando así con un equipo evangelístico. Mi pasión es esa. ¿Verdad? Y usted, Eduardo, hermano Felipe, han visto, ¿verdad? Que nosotros ahí andamos. Sí. Aunque vayamos solo con los pasajes y nos quedemos sin comprar la comidita, pero ahí vamos llevando la palabra. Dispuesto a servirle al prójimo. Yo le digo al pastor, vea, yo estoy trabajando así. Yo voy a evangelizar con un grupo de evangelistas que siempre salimos a hacer excursiones evangelísticas, giras evangelísticas. El pastor no me dice que no. Hermano, yo no lo puedo detener si Dios lo mandó ahí. Yo no lo puedo detener, yo no me meto ahí. Usted vaya y obedezca al Señor. Amén. Entonces yo le agradezco mucho eso al pastor, porque el pastor actúa de esa manera.
¿Ve? En verdad que este tema es muy fuerte, pero es la verdad, porque es que eso es lo que habla la palabra. No podemos quitar lo que es de Dios. Aquí vemos cómo el Señor nos exige a servir. Es que si fuera que no, a servir, pero fuera. Nos preparamos dentro del redil para prepararnos para ir afuera. Porque algo que Eduardo, Ignacio y este servidor hacemos, que estamos en una iglesia, la idea, que a mí me gusta mucho, y somos parte de esa gran familia, Así es. como un grupo de niños, oiga, niños, jovencitos, adolescentes, adultos, vamos a lugares largos, a tocar puerta por puerta, 5 de la mañana, estar esperando una buseta para regresar, si Dios lo permite, 8 o 9 de la noche, y no nos importa, venimos con un gozo, venimos alegres Claro. de ver gente que verdaderamente unos se han apartados, como aquí en este lugar de Miramar, de Palmar, cómo había gente resentida con las iglesias, cómo había gente que se apartaron. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es que a veces los malos testimonios de los pastores, con todo respeto, la gente tiene razón de apartarse. Nosotros no podemos estar mintiendo. Nosotros, por eso este ministerio es evangelístico, y aquí hablamos basado en testimonio. Nosotros estamos hablando de servicio, porque yo felicito a mi amado Ignacio. Paga el pasaje de él, paga el pasaje de su esposa, el pasaje de la nieta. Ahí a veces son 18,000 pesos, a veces 20 y resto más, porque eso es lo que depende del lugar donde vayamos. Eso, y es cuenta de nosotros. Pagamos nosotros. Vamos con mucho amor a servir. Sí. Y eso es lo que a mí me ha agradado de este ministerio, y que es de las iglesias del Evangelio completo, de la pastora Estelina, de mi amado Jorge, como ahora que veníamos, un puro gozo, Sí. Cantando, adorando, cantando victoria, cantando victoria. Exactamente, a pesar ya que veníamos con ese sol, caminar 3 kilómetros y devolvernos 3 kilómetros con ese sol, hasta un carro llegó a dejarnos agua fresco, porque era un calor tremendo, pero eso venimos gozosos, porque hubo mucha gente que recibieron a Cristo. Pero Sí. aquí voy a otra parte. Sí, hermano Felipe, yo dígame. quiero hacer alusión mencionar un caso muy especial que nos sucedió ahora cuando vimos en Miramar ¿cómo se? Miramar Palmar de Miramar. Palmar de Miramar de Punta Arena. Resulta que ya en la tarde, ¿verdad? En la tarde, ya como tipo 2 de la tarde, salimos el último momento a Y subimos evangelizar. aquella montaña Sí, que hay. y subimos unas Una cuestas cuesta tremenda. y había una vegetación bien bonita ahí, ¿verdad? Sí, claro. Y al parecer, digamos, uno en cierto momento se siente ¿cómo le dijera yo? Como bendecido por estar en un ambiente así. Qué lindo, sí. Pero lo más bonito y lo impresionante que sucedió ahí es que el hermano Felipe se encontró con una persona conocida, Con Domingo. con Domingo, con Domingo, se encontró con esa persona. Hermanos, si el hermano Felipe fuera un charlatán cualquiera, Sí. esa persona no lo hubiera elogiado como lo elogió, Sí, como lo claro. admiró, Sí, claro. ¿verdad? Porque, digamos, hay gente que nos admira a través del testimonio que nosotros Amén, damos, así y es. eso sucedió porque él ha dado testimonio del cambio que Dios ha hecho en la vida de él. Él lo Sí, conocí claro. yo, perdón, ahí Sí. nosotros visitamos la cárcel de Apac, allá en la Reforma, Sí. y él estaba ahí, y ese día, güey, como dice usted, ahí valió el testimonio que yo han dado, de tiempo hace años de que lo visitamos, y él todavía me ve a lo que yo iba a predicarles a ellos. Sí, claro. Y eso es lo que Sí, cuesta. es que lo vale el testimonio del cristiano tiene un potencial evangelístico que muchos no lo han descubierto. Sí, Tiene un potencial evangelístico muy bueno, claro, es tremendo. así es. Dice aquí el 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tenga prosperidad. Miren que aquí la prosperidad no ahí abarca todo, porque la gente hoy en día
la prosperidad solo es material. Para la gente la prosperidad es solo plata, plata, no. Aquí lo más importante para mí en este momento, le digo yo, que tenga buena salud. Esa es una prosperidad que yo tengo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque con dinero voy a comprar eso. Pero con la prosperidad que Dios nos da en este momento, andando en sus caminos, sus mandamientos, porque hoy en día, Eduardo, la gente está equivocada. La gente cree, hoy en día las iglesias han hecho, venga aquí porque aquí va a encontrar usted casa, carro, y lo que menos hablan, que es este programa, que este programa se habla de 3 fundamentos muy importantes, que es arrepentimiento, salvación y vida eterna, es lo que nosotros le ofrecemos en este programa. Si usted quiere una, ¿cómo se llama eso que le llaman los profetas, que le dicen a uno? De que una profecía de prosperidad, el único que le puedo decir yo es que trabaje. ¿Quiere prosperidad? Trabaje. Entonces aquí aquí nos hablan bien claro de que tenemos que andar en sus caminos. Antes usted, Ignacio y yo, cuando tomábamos, ¿cuánto gastábamos ahí? En droga y todo eso. Ahora no, tomamos, no fumamos y le rinde la plata a usted o no le rinde. Ahí está su prosperidad. Ahí está, claro. ¿Verdad que sí? Hay un cambio. Claro que sí. O sea, hay algo que hay que notar aquí en este texto, donde habla aquí de prosperidad, y es lo que todo creyente tiene que entender, mi hermano Ignacio y mi hermano Felipe. La prosperidad más grande que nosotros tenemos aquí para ser felices es la salvación. Amén, eso es por la vida eterna. Esa es la prosperidad que o sea, que nosotros podemos entender. Y igual, ahora en día esto, yo llevé un tema parecido a esto allá en el Centro de Restauración, y yo les explicaba a los muchachos esto, lo que acaba de decir Felipe. Si yo tomaba, no me alcanzaba la plata. Terminaba pidiendo prestado o vendiendo lo que tenía. Si me drogaba, igual, la misma situación, o sea, no podía haber una prosperidad económica, jamás. Pero hoy en día ya eso no ocurre. Ya hoy en día el dinero que uno se gana, ya sabe cómo administrarlo, porque lo usa para lo que realmente tiene que usarlo. Como decía el hermano Felipe, aquí el hermano Ignacio, cuando vamos allá a esos lugares a evangelizar, y o sea, ya usted en otro tiempo usted hubiera tenido que gastar un dinero de eso para una excursión o algo así como se hacía antes, cuando nosotros no conocíamos de la palabra, y quizás lo hubiera pensado para llevar a su esposa, lo hubiera pensado para llevar a su nieta, ¿ya? Porque ocupaba más plata para usted que para ellos. Claro. ¿Entiende? Pero, o sea, ahí ya se refleja la prosperidad en usted, porque ya usted, su dinero está en el enfoque a servir a Dios. Perdón, ahí tercera, San Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tremendo, ¿verdad, hermano? Hay un proverbio, bueno, yo creo que es como un proverbio, me lo encontré allí en un escritor. Dice que lo poco, lo mucho sin la bendición de Dios es muy poco. Y lo poco con la bendición de Dios es mucho, ¿verdad? Entonces muchos el secreto... ahí en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te parecido. Sí, eso que acabo de decir, que es como un proverbio, un pensamiento, algo así, ¿verdad? Pero digamos, es bonito. Porque digamos, cuando se habla de prosperidad, la gente pone la mente en otra cosa. En una buena casa, que en un buen carro, que en una buena empresa, que esto y el otro, ¿verdad? Y yo he dicho, hermanos, vea, yo he dicho que a mí no me gusta oír que alguien diga, vamos para cosas grandes. Hermano, las cosas grandes ya las tenemos. ¿Qué es lo más grandioso que nosotros tenemos? ¿Verdad? El Señor Jesucristo dijo en algún momento,
cuando aquellos se alegraban y porque sanaban a un enfermo, porque echaban fuera un demonio, porque resucitaban un muerto, que esto y el otro. No os alegréis por eso. Mayores cosas haréis, pero más bien alégrense porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Exactamente, es lo más importante. ¿Me la entiende? vida eterna, Sí. en todo. Sí. Bueno, aquí ya nos quedan 10 minutos. En esos 10 minutos quiero llegar a un punto también en ese mismo capítulo, pero nos vamos a ir al 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, es decir, Él es Dios de todo esa que se creen dioses, y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué significa esto? Que Él no hace excepción de personas. Hoy el hombre sí lo hace. Hoy esa palabra final que dice y no hace cohecho. Y hoy en día muchas iglesias, ¿qué es cohecho? Sobornan. Sobornan en que tome esto a cambio de algo. Eso es como la palabra lisonjero. La palabra lisonjear es que llega alguien, da algo en cambio de recibir algo. Y hoy, igual que cohecho. Cohecho es cuando usted da algo para recibir un beneficio. Y hoy en día, usted ha visto muchas congregaciones, lamentablemente, están haciendo cohecho, engañando a la gente, engañándolas con te doy esto para que ellos reciban algo. Realmente eso es bíblico. En realidad no, porque Jamás. también la palabra dice que el Señor Él sabe cuáles son todas nuestras necesidades. Y pues cuando decían ahí, tome el aceite, Sí, sí. eso es ser cohecho, eso es ser lisonjero. Sí, el aceite milagroso. El aceite. O algunos lugares donde uno se da cuenta que le dicen a la oveja, vamos a hacer un acto profético en tal fecha, tráigase un carrito, tráigase una casita de juguete, tráigase, no sé, una muñequita Barbie, tráigase... Eso es ajá, cohecho, eso es ajá, abordar. sí, o sea, usted le va a traer eso al Señor en símbolo de lo que usted quiere que Dios le dé a usted. Y lo que usted quiere recibir. Entonces, usted lleva ese aparatico, lo que usted va a llevar ahí, y al final de cuentas dicen, ahora sí, vamos a la ofrenda. Necesito que ustedes, hermanos, den 30,000 o 50,000 para que el Señor les conceda Ese milagro. este milagro de este acto. Hermano, eso está pasando. Eso es soborno. Eso está Eso es pasando. sobornar, eso es hacer cohechos. Eso es, o sea, eso es negociar. Así es. Eso es negociar con Dios y no solamente eso, o sea, no solamente eso no solamente es negociar con Dios, eso también es burlarse de la palabra. De la palabra, Sí. porque, De la no, palabra. porque no están creyendo en la bendición que Dios no pueda, porque yo siempre he dicho algo, la gente está equivocada, la gente cree que si dieran eso, todo el mundo ya hubiéramos sido, y no hubiera venido. No hubiera ¿Listo? pobreza. Él dice que siempre van a haber pobres, pero aquí el Señor dice, es como la palabra, Dios lo bendiga, nosotros lo usamos, ¿verdad? Y la palabra dice que cuando nosotros decimos a la persona, Dios lo bendiga, le estamos quitando más bien credibilidad. Porque dice que Dios ya nos bendijo desde un principio. Adán, se multiplicarán y todo esto. Entonces, cuando vienen esas bendiciones, aquí realmente les digo, mis hermanos, que aquí lo más importante, lo que acaba de decir Ignacio, lo que acaba de decir mi hermano Eduardo, preocupémonos porque estemos apuntados en el libro de la vida. La vida eterna, Amén. el arrepentimiento, la salvación y la vida eterna es lo más importante de todo, porque yo siempre he dicho donde voy, usted cuando se muera todos los bienes van a quedar aquí, nunca va a haber un carro de la funeraria y atrás la mudanza con los bienes suyos, porque usted se los va a llevar. No, Recuerda el hombre que estaba haciendo, se extendió en granero, porque decía que se iba a llevar el alma, y él quería hacer tanto granero, porque él estaba equivocado, que creía que todo se lo iba a llevar. No, lo más importante es la vida eterna. Bueno, este es el tema hoy, lo que Dios exige, muy bueno, porque realmente es una palabra muy fuerte, pero es la verdad. La verdad. No podemos ocultar lo que la palabra dice. Yo no lo voy a engañar a usted, porque me voy a engañar yo mismo.
y yo, el deseo me posita, y todo esto es que realmente usted tenga arrepentimiento, salvación y vida eterna. Yo no le, ni a Ignacio, ni a Eduardo y yo le podemos ofrecer carro, le podemos hacer fortuna. Eso viene si es la voluntad de Dios, como siempre lo he dicho. Sí. Si Dios le quiere dar un carro a usted, es la voluntad de Dios. Siembre usted o no siembre, diezme o no diezme, ofrenda o no ofrenda, eso es la voluntad de Dios. Así que mi hermano Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Un tema muy, muy fuerte, pero nos llenamos porque sé que usted, Ignacio y yo vamos a hacer que haya mejor, a no hacer lo que queramos nosotros, sino lo que Dios quiere que se haga en lo que está escrito en la Biblia. Claro que sí, hermano Felipe, gracias al Señor, ¿verdad? Y demasiado sustantivo, o sea, Sí. bastante importante este tema que compartimos hoy, con mucha enseñanza para nuestras vidas y adelante, ¿verdad? Adelante en la obra, haciendo las cosas como de verdad el Señor quiere, ¿no? Amén. Sí. Mi amado Ignacio, mi amado Ignacio es un salmista mariachi, que él siempre nos acompaña, y eso es lo que le admiramos de él, ¿verdad? Todo el grupo que Claro. cuando vamos a un lado, siempre guárdeme 3 campos, porque eso es lo que el Señor quiere. Acá dice usted, de lo poco del Señor nos da, hay que dar mucho, porque esas son las bendiciones que realmente vamos a recibir. Nosotros no tenemos oro ni plata, digo pero sí tenemos lo que un día en nuestra vida entró, que fue eso, Jesucristo, y eso es lo que nosotros llevamos a esos lugares. Usted tiene el número telefónico por si alguien quiere tenerlo en una iglesia, usted le dé el número a ellos para que si quieren que Sí, usted sí. se... Ok. Sí, bueno, mi número es 6292 5999. Repítalo por aquello. 6292 5999. Y si no, a mi correo villachicaignacio2@gmail.com. Aleluya. Sí. Amén. Entonces, una de las cosas que yo, digamos, que yo tengo, y eso es lo que yo siento, ¿verdad? Que Dios no me dio ese talento, digamos, de ministrar la música, porque, digamos, yo canto otros géneros, no solo la ranchera, ¿verdad? Pero, digamos, yo no, a mí hay pastores que me preguntan, hermano, ¿y cuánto cobra? Yo no cobro. Lo que me gusta es servir. Amén. ¿Ve? Amén, amén. Llevar y ministrar y servirle a Dios primero y luego a su pueblo, ¿verdad? Si hay que ir a cantar, también Dios me llamó a la predicación. Amén. Y si hay que ir a predicar, yo voy con mucho gusto, porque ese es el llamado al que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Eso nos ha llamado el Señor. Algo quisiera yo agregar a la palabra que estaban terminando ustedes ahora, Del ¿verdad? provecho y de la... Ajá. Sí, que esa palabra, digamos, el tema de hoy prácticamente, el tema de hoy, es una palabra, como dijo usted, un tema muy fuerte. Muy fuerte, claro. Pero yo pienso, digamos, que si esta palabra haya cabida en aquellas personas que la han escuchado y que con un espíritu de humildad la reciben, Amén. esa palabra les va a edificar. Así es. ¿verdad? Les va a hacer prosperar. Y van a empezar ¿verdad? a servir Porque a Dios. porque la palabra es como, la verdad es la medicina que sana el alma. Exactamente, así ¿verdad? es. Es la medicina que sana el alma. Es como cuando a mí me dan un medicamento el médico, por muy amargo que sea, si yo quiero estar sano, yo me lo tomo. Así Claro. es. ¿Cierto? Bendiciones. Qué bueno, porque realmente, ojalá que muchos pastores, líderes, gente que realmente han tenido llamado a Dios, han escuchado la voz de Dios, y por medio que un hombre la haya frenado, realmente yo soy la persona que yo siempre he dicho que, con todo respeto, ¿verdad? Los Sí. pastores son hombres igual que uno, se equivocan igual que uno, pero el que no se equivoca es Dios. Si Dios te llama es porque Él te va a respaldar. Bendecimos a Emanuel Araya, que ayer estuvo aquí con nosotros, que es parte del ministerio, y de hoy en 8, si Dios quiere, estaremos en Isla de Moravia, Isla llevando el evangelio
allá en la isla de Moravia, tocando casa por casa, porque eso es lo que identifica este evangelio. Así que muchas gracias por la sintonía. Nos vemos el martes con el programa He decidido seguir a Cristo con mi esposita, y darle gracias a Andy en la cabina por la gentileza, y a todos los que nos escucharon. Recordarles que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que muy pronto viene. Bendiciones. Amén. Hemos presentado al Ministerio Pescadores de Almas para Cristo, con los evangelistas Susana Reyes y Felipe Montenegro. Le esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Bendiciones.